Hola a todos, hoy seguimos con nuestra incursión en el mundo forestal. Yo soy el ingeniero Romano Diel, director ejecutivo de FISA, y hoy tenemos la honra, la satisfacción de estar con la presidenta ingeniera forestal Cristina Goralesque, presidenta del INFONA, Instituto Forestal Nacional. El Instituto Forestal Nacional, y la ingeniera nos va a poder hablar un poco más del papel de ese instituto, es el ente gubernamental que dirige nuestro sector, ¿no? Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Es una gran satisfacción estar contigo. Y bueno, vos ya sabes que siempre aprecio tu trabajo y hoy estamos aquí no solo para hablar del sector forestal, pero también para hablar un poco de vos. ¿Qué tal estás? Bueno, hola ingeniero, muchísimas gracias por estar acá y por tener esta conversación. La verdad que nada, felicitarte por esta iniciativa para poder dar a conocer un poco nuestro sector, las iniciativas que se vienen dando. Es demasiado importante no solamente llegar a la gente que está en el sector forestal, a los forestales, sino que es muy importante poder llegar a todo el país, a toda la ciudadanía, para que todo el mundo pueda conocer el impacto que tiene el sector forestal, que es tan importante, ¿verdad? Tiene un impacto social, un impacto económico muy importante y qué mejor que de la mano de un forestal, de un industrial como vos. Así que bueno, felicitarte por esta iniciativa y bueno, un gusto compartir contigo en la entrevista. Bueno, gracias al contrario a vos y bueno, somos compañeros. Y antes de entrar en nuestro rubro, quisiéramos hablar un poco de la ingeniera forestal Cristina Goralesque. Corregime si estoy equivocado, pero sos la primera mujer a ser presidenta del instituto, ¿no es cierto? Y también me consta que estuviste todo el mandato anterior, ¿no? Del gobierno anterior, que también es un caso raro, ¿no? Porque normalmente la gente no termina ese mandato porque muchas veces es una posición muy política y yo creo que ahí está una de las cosas interesantes, que tu perfil es muy profesional, muy técnico. Y por el otro lado también creo que el único caso que traspasó de un mandato anterior a este actual, ¿no? Y por qué no más decir algo seguramente de privado tuyo, pero tengo memoria de que en este periodo casaste, tuviste 2 hijos. ¿Cómo lo logras hacer? Háblame un poco cómo haces, cómo llegaste a esta trayectoria de éxitos, porque realmente esto es, más siendo mujer en un sector que siempre fue considerado muy machista, ¿no? Un sector que siempre fue conducido muchísimo, si bien que hoy esto está cambiando drásticamente por suerte, también seguramente siguiendo ejemplos como el tuyo, ¿no? Entonces, contamos un poco de esto. Me imagino que no será una tarea muy fácil, pero te queremos escuchar. Bueno, realmente, primero que nada, es una gran responsabilidad. Yo siento una gran responsabilidad, no solamente con el país, con el servicio público, evidentemente con el presidente que puso esa confianza y ese voto de confianza de mantenerme en el cargo, con el sector privado también que está apostando por tenerme acá, por darme siempre su apoyo, evidentemente a mi familia también, porque sin el apoyo de mi familia es muy difícil que uno pueda, digamos, aguantar todas las presiones que hay dentro de la función pública y lo que conlleva el cargo, ¿no? Y por supuesto el equipo de trabajo, ¿verdad? Yo soy de Itapúa, siempre digo que nací y crecí, me malcrié en Capitán Mesa, Puerto, y maduré en la ciudad, en Asunción. Pasé casi toda mi infancia y adolescencia en Capitán Mesa, Puerto, es una ciudad muy hermosa en el sur de Itapúa. Tengo entendido que son yerbateros originalmente, Sí, ¿no? vengo de una familia de yerbateros y bueno, creo que mucho también de este compromiso que tengo con el sector es la pasión que tengo por el sector. Es un área que me apasiona mucho, lo heredé de mi padre, de mis abuelos, porque no solamente de parte de mi papá nos dedicamos a la yerba mate y al sector forestal, sino que mi abuelo materno era maderero también, contaba sus historias, él era de coronel Bogado.
luego fue a Asunción, tenía su aserradero ahí sobre la zona de Artigas y nos contaba siempre las historias de que en tren mandaban las maderas a Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, la madera, el sector forestal fue algo que siempre estuvo presente en mi vida y fue algo que siempre me apasionó. Luego vine a Asunción, estudié la carrera, terminé la carrera, volví a trabajar al campo y luego en el 2018 viene el desafío de llevar adelante la institución y ser cabeza de la institución, ¿verdad? Y bueno, y una decisión muy personal también que yo tomé en ese momento fue de que yo tenía que combinar ambas pretensiones, ¿verdad? Lo que yo quería en mi vida personal y lo que yo quería en mi vida profesional, ¿verdad? Porque a las mujeres nos enseñan o hay estereotipos que nos dicen que o nosotros tenemos que desarrollarnos primero profesionalmente y después pensar en ser mamás, o nos dicen primero tenés que ser mamá, que esto, que lo otro, y después te desarrollas profesionalmente, ¿verdad? Y a veces los tiempos no dan, la biología, que esto, que lo otro, no te da el tiempo, ¿verdad? Y yo dije, no puede ser que uno no pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque si no, no, ¿dónde está el equilibrio en la vida, verdad? Uno tiene Muy que poder cruel ser, elegir por uno nomás, ¿no? claro, uno tiene que poder ser capaz de desarrollarse profesionalmente, pero a la vez también poder llevar la maternidad, ¿verdad? Porque los hombres lo pueden hacer y las mujeres no, ¿verdad? Entonces, siempre tuve eso en mente, pero sabía que no iba a ser fácil. Evidentemente no lo fue fácil, pero me preguntaste cómo lo hago y tener un buen equipo. Es tener un buen equipo en casa, evidentemente. Tengo muchísimo apoyo de mi esposo, de mis hijos, que hoy en día incluso vienen, me acompañan a veces a la oficina, de mi familia, y un buen equipo en la oficina. Es Qué bueno. clave y eso es algo que siempre voy a valorar, que a mí me dieron la libertad en ambos gobiernos de elegir mi equipo, de elegir la gente con la que voy a trabajar. Sí. Y eso hace también que yo pueda trabajar con gente de confianza, que esa gente que está ahí, que es mi mano derecha, me pueda apoyar también. Entonces, en momentos donde yo tengo que estar con mi familia, yo puedo estar con mi familia, y también viceversa, en momentos cuando yo tengo que estar trabajando, cuando hay cosas importantes en el trabajo, yo sé que mis hijos están bien y mi familia está bien. Entonces, es importante tener un buen equipo en casa, un buen equipo en el trabajo y mucha organización, muchos horarios, mucha rutina, porque entonces cualquier imprevisto, uno ya tiene una organización y una agenda que nada más cambia algunas cositas y bueno, pero sí, o sea, mi responsabilidad como mujer también era un poquitito eso, porque sabía que tal vez esa exposición me iba a permitir ser un ejemplo positivo de liderazgo, porque lo que paso yo pasan muchísimas mujeres todos Por los días. seguro. Y tal vez no tienen esa visibilidad que tengo yo, y yo quería demostrar que sí, que hay muchas mujeres que lo hacen y que es algo que se puede hacer, se puede hacer. Por seguro hay mucha gente que se está inspirando en vos y me alegro muchísimo, y yo creo que un detalle extremadamente importante, que lograste armar un equipo, tanto por el lado Exacto. familiar cuanto internamente. Y eso yo creo que hoy, porque yo siempre digo también eso dentro de FISA, el mayor, la mayor riqueza es el capital humano. Exacto. Fortalecer ese capital humano para que puedas trabajar de forma conjunta. Bueno, te felicito. Pero para ir a lo que nos reúne hoy, ¿no? Te agradezco por abrir un poco esa historia, realmente es fantástica. Pero si miramos el sector forestal paraguayo, estamos pasando en un momento impar, yo diría, ¿no? O sea, yo el mes de agosto, el 15 de agosto, yo estoy cumpliendo 30 años de Paraguay, ¿no? Llegué como ingeniero forestal. 30 años como paraguayo. Como paraguayo, sí. Sí. Ahí empecé instalando viveros forestales, haciendo plantaciones forestales. Y cuando yo llegué al Paraguay, la gente me miraba como un bicho raro cuando yo decía que era un ingeniero forestal. Dice, pero ¿qué viniste a hacer aquí, no? Claro. Te equivocaste de sitio, ¿no? Porque al final era el momento de la frontera agrícola, ¿no? En la zona de Sojera, actual Sojera,
La gente estaba saliendo de la menta para pasar a la soja y lo que más había eran máquinas echando el bosque para hacer agricultura, porque al final ahí son las tierras tan fértiles, ¿no? Tuvimos la ley 536/95, que me parecía, incluso fue detrás de esta ley que yo llegué al Paraguay, pero lastimosamente no tuvo el efecto deseado, ¿no? Al contrario de lo que pasó en Chile, en Brasil, Argentina, Uruguay. Todos estos países también tuvieron dificultades con esos fomentos, ¿no? Pero en Paraguay en particular realmente se dejó mucho a desear. Yo creo que se hicieron algo como 40 y pocas mil hectáreas, si mal me acuerdo eran 43.000. No funcionó. Y algunas bien, otras mal, ¿no? Pero lastimosamente hubiera sido mejor, ¿no? Pero también fue un momento que algunas inversiones forestales se desmotivaron y tuvimos un periodo de un limbo que poco o nada se estaba reforestando 2000 en adelante, hasta el 2010, 2011. Fue crítico, ¿no? Finalmente, con más fábricas de aceite en Villeta, un aumento de la demanda de biomasa, ¿no? Una biomasa más sostenible, la cosa empezó a moverse un poco diferente. Consumidores, players que consumen biomasa empezaron a hacer plantaciones, ¿no? Y yo si quiero dividir esto, yo digo que nuestro diferencial más o menos empezó hace 5 años atrás. Yo diría más o menos justo cuando te tocó ya la presidencia de esa institución, ¿no? ¿Cómo vos ves? Yo siento que estamos caminando, pero queremos correr. ¿Hacia dónde vamos hoy? ¿Será que vamos a conseguir mantener este ritmo? ¿Vamos a aumentar nuestro ritmo? ¿Qué necesitamos hacer? Sí, mira, me encantó, Inge, porque diste como un resumen básicamente de lo que fue el desarrollo forestal enfocado a plantaciones forestales de Paraguay, ¿verdad? Para comentar un poquitito lo de la 536, yo creo que fue una ley que buscaba justamente en ese momento, en la década de los 90, potenciar el sector forestal, el de las plantaciones forestales. Yo creo que ahí tuvimos 2 errores principales. Uno, el primer error era que en ese momento nosotros teníamos prohibido la exportación de rollos de cualquier tipo de especie. Que lo lograste revertir hace poco, que ¿no? logramos revertirlo hace poco para especies exóticas. Entonces, ¿qué pasaba? Esa era una ley que estaba perfecta para especies nativas, evidentemente, para proteger los bosques nativos, pero no se pensó en las plantaciones forestales que podrían haber. ¿Por qué? Porque básicamente pasaba como el huevo o la gallina. No se instalaban industrias para procesar plantaciones forestales porque no había suficiente cantidad de plantaciones forestales. Y no habían suficiente cantidad de plantaciones forestales porque no habían suficientes industrias que procesen esos productos, ¿verdad? Entonces creo que eso fue un punto muy importante porque yo quiero llamarle a la década del 90 y con la aparición de la ley 536 como la primera oportunidad que Paraguay tuvo para desarrollar el sector de plantaciones forestales. Una oportunidad que lastimosamente la perdimos, ¿verdad? Y en segundo lugar, a diferencia de otros países, como mencionabas vos, Chile, Uruguay, dentro de la ley 536, la ley es muy buena en lo que planteas, muy parecida a la ley del 89 de Uruguay, que le hizo pasar al frente a Uruguay y potenció a Uruguay como un productor forestal número 1 en la región, es que se crea un fondo forestal para financiar estas plantaciones. Pero ¿qué pasa? Uruguay tenía fondos fijos para ese fondo forestal. Por ejemplo, los fondos de pensiones. Sin embargo, acá en Paraguay, ¿qué fondeaba ese fondo forestal? El presupuesto general de la nación. El presupuesto general de la nación termina siendo variable. Claro. Cada año. Hay que hacer recortes. Depende de una decisión política, porque se define todos los años en el Congreso, entonces no le da tampoco una seguridad jurídica. Y si nosotros buscamos que la política forestal, el desarrollo forestal, sea una política de Estado, no puede depender de una decisión anual como esa dentro del presupuesto general. Y como bien lo decías vos, hay que hacer inversiones en salud, en seguridad, educación
y se hacían otros recortes. Entonces, los fondos que se utilizaban para ese fondo forestal, para fondear esa ley, no eran fijos, no tenían seguridad jurídica y la mayoría de las veces no habían. Entonces, yo creo que esa fue la primera oportunidad que nosotros tuvimos como país, donde se hizo el esfuerzo como gobierno, como sector privado, de potenciar el sector forestal, porque ya se tenía esa visión de que el sector forestal era un sector que iba a tener un impacto muy positivo, pero creo que se tuvieron esas pequeñas falencias y que hizo que, digamos, esa primera oportunidad de desarrollar el sector forestal nos pase. Ahora creo que nos encontramos con una segunda oportunidad que me parece clave. Aprendimos de nuestros errores muchísimo. Hoy vemos que estamos a una tasa de crecimiento de 50.000 hectáreas por año en los últimos 3 a 4 años. Realmente esto es un ritmo aceleradísimo en toda la región. Evidentemente esto con el tiempo va a ir disminuyendo y se va a mantener estable. Vemos no solamente que hay atracción de inversión en industrias grandes, sino que medianas, pequeñas. Hay mucho interés de inversiones paraguayas, de paraguayos que están justamente modernizando sus aserraderos, sus laminadoras, debobinadoras. Hay una demanda internacional altísima por láminas de madera, de eucalipto. Justamente estábamos viendo, va a haber un aumento de demanda del 15% solamente del producto de láminas de eucalipto, por ejemplo. Ahora en junio batíamos el récord de exportaciones de lámina de eucalipto por cuarto mes consecutivo. Otro producto que lo mencionabas vos, la biomasa, si bien es un producto que su demanda interna varía muchísimo, de igual manera tenemos puntos fijos como lo que es la industria cerámica, las aceiteras, y después tenemos lo que tenga que ver con secanza de granos, ¿verdad? Que ahí dependemos si es un año seco, si es un año lluvioso. Este año probablemente va a haber menos granos y todo. Claro, este año, por ejemplo, probablemente vamos a tener una alta demanda de biomasa porque estamos teniendo un año bastante lluvioso. Entonces yo veo que estamos hoy en esta segunda oportunidad, pero con mejores herramientas que teníamos en los años 90. Aprendimos de los errores ya que se cometieron en años pasados. Creo que hoy contamos con herramientas financieras que están adecuadas al sector. Creo que el sector en general está muy consolidado, tanto el sector público como el sector privado. Estamos constantemente conversando, constantemente trabajando en conjunto. Bueno, de hecho ahora estamos finalizando lo que es la política forestal nacional, porque la idea es justamente trabajar en una política de Estado para que este sector forestal se pueda potenciar en los próximos años y esta política pueda trascender gobiernos. Entonces creo que hoy tenemos muchas más herramientas y condiciones para que esta segunda oportunidad sea la oportunidad donde nosotros realmente podamos bajar esa política forestal y que esto realmente se haga realidad. De hecho, se está haciendo. O sea, hoy contamos con más de 300.000 hectáreas de plantaciones. Es algo histórico. Paraguay nunca tuvo esa cantidad de plantaciones. Varios fondos de inversión que, o sea, con apoyo local también, pero internacional, que están apostando al Paraguay. Ingeniera, yo quisiera agregar algo más de la ley 536, porque yo creo que es fundamental tomar, yo siempre digo, la escuela cara es la que no aprendiste. Exacto. Si finalmente lo tomaste la lección, por más cara que haya sido, hay que aprender qué no hacer. Exactamente, sí. Siempre es una frase que siempre utilicé mucho, digo, cómo hacer todavía no sé bien, pero cómo no hacer, esto te puedo decir de varias maneras, ¿no? Pero yo creo que también el tema de generar un polo de desarrollo forestal, ¿no? Que hoy yo creo que estamos mucho más preparados. Yo me acuerdo bien que el tema de la ley 536 se salía a reforestar en cualquier sitio y otra vez muy aislados, ¿no? O sea, pequeñas plantacioncitas aquí, pequeñas allá. Yo hice un estudio para el Banco Mundial en 2007, creo que fue, y donde justo decían, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué deberíamos hacer para desarrollar el sector? Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Para mí realmente utilizar el tema del fomento, que en otros países funcionó mejor y en otros no. Entonces, sabíamos dónde estaba la piedra en el zapato. ¿Qué estábamos haciendo? Nosotros estábamos tratando de sobrevivir, ¿no?
porque fue un periodo que yo tenía muchos proyectos pequeños, ¿no? Esparcidos por todo el Paraguay, pero nadie con una vocación forestal. Nadie tenía las plantaciones forestales como su core business, ¿no? Ajá, claro. Siempre era como un segundo piso de la finca. Plantábamos donde el productor ya había perdido la guerra, ¿no? O porque era mucha pendiente, había piedra, agua, lo que sea. En la tierra que sobraba. Exactamente, donde sus máquinas no podían operar bien o donde le robaban la vaca, ahí nosotros íbamos a reforestar, ¿no? Entonces fueron básicamente de las cosas que yo defendí para este estudio, más allá de la oferta de tierra, manos de obra, infraestructura básica, que son todos valor de la tierra, que son todos temas, aspectos muy importantes para desarrollar el proyecto forestal, pero sí generar polos de desarrollo, ¿no? ¿Y qué necesitas para desarrollar un polo, no? Entonces era justo eso, primero, tierras con aptitud forestal, que nosotros sabemos que Paraguay tiene un poco más, un poco menos de 5 millones de hectáreas. Hicimos, sí. Claro, nosotros hicimos nuestro trabajo también en ese sentido y nos encontramos en el mismo número. Coincidimos con el mismo número, exactamente. Entonces dije, bueno, ok, si tenemos estas tierras con aptitud forestal, o sea, las condiciones edafoclimáticas son óptimas para desarrollar proyectos, finalmente entran las cuestiones del precio de la tierra, que hoy al nivel que estas tierras están, funciona para traer tasas internas de retorno por arriba del 10%, es lo que el inversor normalmente busca para ese tipo de... El costo de oportunidad, el flete. Claro, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí el sector está más preparado pensando, y hoy también ya hay industrias más pulverizadas en el país, ¿no? Sí. O sea, en aquel entonces... ¿Y vos te das cuenta, Inge, que hoy la gente planta sabiendo qué producto va a cosechar? Claro, ya. Antes se plantaba y la gente plantaba y sabemos qué sacamos. El concepto era, el eucalipto se planta y se deja. Sí, después vemos si usamos para leña o yo para siempre qué, digo, ¿verdad? y la vaca vos también la dejas así nomás a ver qué te resulta. Evidentemente que podés esperar es un resultado malo. Muy pocos son las vacas que se desarrollan bien si no la atendés, si no la sanitas, si no haces un seguimiento, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo había, los dos principales polos que yo identifiqué, era uno, para mí el primero, el centro-sur, donde finalmente hoy Cazapá, que era el departamento más pobre del país, pasa hoy a tener otro rol dentro del desarrollo, ¿no? Porque ahí están concentrados hoy ya plantaciones, y el segundo era incluso hacia el norte, donde sabemos que está el desarrollo del futuro proyecto de la industria de celulosa, ¿no? Entonces yo creo que ese es un aspecto extremadamente importante que hoy la gente ya está mirando, qué, cómo, para qué hacer, ¿no? Y están llegando cada día más gente a invertir. Nosotros que nos dedicamos a esto, tenemos realmente muy buena llegada hoy afuera, porque Paraguay se deja vender. Yo siempre digo, el Paraguay hay que vender, y primero tiene que vender el país por sus condiciones macroeconómicas, por toda la estabilidad que hoy sabemos que Paraguay tiene, ¿no? Luego los proyectos son viables, y finalmente nuestra capacidad de ejecución, ¿no? Bueno, hablamos de dos puntos que yo creo que son interesantes traer en nuestro conversatorio. Uno es sobre biomasa y el otro sobre la política forestal, ¿no? Pero biomasa, habíamos hecho un estudio donde Paraguay estaba, o sea, la verdad el estudio fue hecho por, creo que el Viceministerio de Minas y Energía. Nosotros revisamos ese estudio, trabajamos sobre él para controlar un poco hasta dónde llega realmente esta demanda de biomasa, y en 2018-2019 estábamos en torno de 14 millones de metros cúbicos, ¿no? Se entiende lo siguiente, ¿no? Que ahí está metido el consumo doméstico y el consumo industrial, que medio que vienen equilibrándose, ¿no? El consumo doméstico históricamente viene cayendo, ¿no? Porque la gente está saliendo un poco de una cocina a leña, a gas, o si no eléctrica, lo que sea, ¿no? Pero el consumo industrial sigue creciendo, ¿no? Después hicimos una actualización de esa información, eso te digo, esa actualización nuestra, ¿no? Nosotros estábamos estacionados en torno de 16 millones de metros cúbicos, ¿no? Pero lo más crítico de esto es la cantidad de participación de plantaciones forestales.
Que en el sector industrial está bastante fuerte, pero aún sabemos que ni todas las industrias están consumiendo biomasa de origen sostenible, ¿no? Pero en el paquete total está girando más o menos, en la época que hicimos el trabajo, solo el 21% era de origen sostenible. Hoy yo creo que ya sobrepasa 30-35%, porque eso viene mejorando a pasos largos, ¿no? Ahora, si realmente miramos el consumo y que la industria aún sigue creciendo, tenemos una demanda de en torno de 400.000 hectáreas de reforestación. Justo te iba a decir eso, que varía, bueno, como hablábamos antes, ¿verdad? El mercado, el consumo de biomasa es bastante variable porque tiene ciertos parámetros para decir, bueno, este año se va a consumir más, este año menos, dependiendo. Entonces, de acuerdo a eso también nosotros calculamos, vamos, entre 200.000 a 400.000 hectáreas que pueden ir variando. De un año a otro tenemos más, otro año tenemos menos, pero tenemos en ese rango, ¿no? Y ahí, un poquitito, yo creo que va la cantidad de plantaciones forestales para biomasa, yo creo que va en aumento, y es algo que nosotros estamos viendo, y es una cuestión de empezar a crear conciencia. Que nos pasó, por ejemplo, en el distrito de Tobatí. Nosotros en el año 2018... Las cerámicas de las... y te quiero contar porque es un proyecto súper lindo y muy icónico para nosotros. Porque en el año 2018, bueno, vos sabés que yo vengo del sector privado, algo que siempre conversábamos sobre este tema, ¿verdad? Sabíamos que había una problemática de faltante de madera, no solamente el transporte ilegal de madera nativa que provenía del bosque, de la tala ilegal, sino que un faltante ya de biomasa. Sí, yo llegué a transportar a 500 kilómetros biomasa. Claro, y sabemos demasiado bien que el flete te puede marcar o no la rentabilidad de un proyecto. Decías vos, la 536, uno de los puntos también de por qué fracasó la 536 era porque se plantaba en cualquier lugar. Entonces, de repente, tenías una industria que estaba en Paraguarí, que necesitaba madera, y tenías una plantación que estaba en San Pedro, que tenía 200 hectáreas, que quería vender, tenías la oferta, tenías la demanda, pero el precio no cerraba. Así mismo es. Bueno, entonces, ni para uno ni para otro. Tenías alguien que te decía, pero hay madera, pero hay industria, sí, pero el precio no cierra. Y cuando el precio no cierra, no hay negocio. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que más de que entrar con una política de imponer, de empezar a decir, no, todo esto ya tiene que ser certificado, todo esto ya tiene que venir, teníamos que venir primero con una campaña de concientización, de empezar a demostrar, nos va a faltar biomasa, ya está faltando biomasa y va a faltar biomasa. Empezamos con un proyecto súper lindo en Tobatí. Hoy en día tenemos más de 100 productores, pequeños productores atendidos, más de 120 hectáreas plantadas, con pequeños oleros, gente que se está dedicando o que está trabajando en las industrias cerámicas, y son más de 120 hectáreas. La primera vez que Tobatí tiene más de 120 hectáreas de plantaciones forestales. Son incluso plantas producidas acá por el Infona con asistencia técnica del Infona. Y vimos ya que el sector privado, medianos productores, empezaron a ver, mira, estos pequeños productores están plantando, nosotros vamos a plantar también, ¿verdad? Y de repente se van adheriendo al estamos proyecto. viendo que en esa zona, porque como vos decís, principalmente para la biomasa, en donde el rango del flete es clave, te diría 80, 100 kilómetros como máximo, vos sos experto en esto, ¿verdad? Se tienen que armar esos clústeres de plantaciones, ¿verdad? Porque biomasa más de 100 kilómetros vos no ganas. Así mismo es. Alguien sale perdiendo y normalmente es el dueño del bosque, el dueño porque de la logística está preestablecida, el consumo final tiene, si bien que no tiene un precio estándar, pero más o menos ya está cantado. Para cuando hablamos nosotros de producción de biomasa, es clave armar esos clústeres de producción, identificar dónde están las industrias que consumen biomasa y en esas áreas armar un radio de producción. Vos podés plantar donde vos querés, pero tenés que saber que el flete, al menos para biomasa, es determinante en tu Así negocio. mismo Es totalmente determinante. Ahora, cuando hablamos ya de madera, de laminado, de celulosa, tal vez podemos jugarnos un poquitito más. Un poco más de valor agregado permite la distancia principalmente mayor. Laminado, ¿verdad? Que ya son plantaciones de 12 años, que ya tienen poda y demás.
podemos jugarnos un poquitito más con el margen de kilometraje, pero para biomasa sí. Y ahí es creo que donde, como te decía, en la 536, fallamos en el sentido de que no se hizo una zonalización o no se hizo esa concientización, esa educación financiera o esos análisis económicos que se tenían que hacer en el momento para que la gente que plantó llegue al mercado final, porque no es solamente hacer la asistencia técnica y plantar, hay que continuar con el producto y decir, bueno, acá se vende, acá se puede colocar la madera, o sea, hay que hacer, es un sector bastante complejo que necesita un acompañamiento, que hoy sí yo veo ese acompañamiento, y como te digo, hoy sí yo veo que la gente planta con una finalidad, la gente te dice, yo ya planto para biomasa, yo ya planto para celulosa, o yo estoy plantando para laminado, ¿verdad? Entonces, ya hay, y lo bueno de biomasa es que la biomasa también entra como un tercer piso dentro de las plantaciones, porque por ejemplo una plantación para laminado, durante el proceso en los raleos, Sí o sí, produce vas a tener biomasa así también, ¿verdad? mismo. Y Entonces, mucho más temprano, si vos conducís para madera sólida, a los 3 años tenés un sí. primer desbaste, un Y primer raleo, ¿no? es un sector que yo le veo muchísimo potencial, más aún provenientes de plantaciones forestales. De hecho, es lo que yo creo que nosotros tenemos que empezar a promover. En algún momento tenemos que llegar a esas 400.000 hectáreas plantadas para la producción de biomasa, porque, como te dije, tiene un impacto tremendo. Primero que es sostenible y por otro lado ocupa muchísima mano de obra. Así mismo es. Genera, y yo siempre digo, no es un sector que solamente le pone plata en el bolsillo a la gente, es un sector que genera calidad de vida. Vos dabas el ejemplo de Cazapá. Sí. Hoy mismo vemos nosotros cómo está en Cazapá y qué cambió en Cazapá en los últimos 30 años. ¿Qué hay de diferente en Cazapá en los últimos 30 Solo años? la La cantidad reforestación. de plantaciones forestales. Así mismo es. Ahora, y creo que mencionaste un detalle muy importante, que no podemos simplemente llegar con el palo en la mano, Exacto. hay que concientizar a la gente. Yo creo que el momento, porque tenemos el decreto 4056 de 2015, que finalmente recibió una adecuación, creo que a 1788, ¿no? En el 2024. Y por el tema de la biomasa certificada, ¿no? Y hay muchas opiniones, incluso hasta nuestro sector muchas veces está hasta en contra de este proceso, ¿no? De certificación, ¿no? Pero yo creo que también hay algunas malas interpretaciones de por qué se quiere certificar la biomasa, ¿no? Evidentemente nosotros no tenemos que sobrecargar de vuelta al productor, ¿no? Yo siempre digo, eso tiene que estar embutido en el producto, ¿no? Pero este nuevo decreto dice que esto va a entrar en vigencia el 2026, ¿no? A una proporción de un 30% del consumo tiene que ser de origen sostenible en la industria. ¿Esto sigue así, ingeniera? ¿Cómo vos ves? ¿O todavía tenemos mucha gente en contra? ¿Cuál es tu percepción desde tu silla? Bueno, esto le pone como autoridad de aplicación al Viceministerio de Minas y Energía, y lo primero que nosotros vemos que hay que hacer es que hay que de hecho lo hablamos ya con el viceministro, es que el Viceministerio de Minas y Energía tiene que crear, o creo que ya está en proceso de crear, el registro de industrias que consumen biomasa. Porque evidentemente se necesita un universo para poder fiscalizar. Si no tenemos el universo para poder fiscalizar, ¿a quién les vamos a ir a fiscalizar? Y la creación de este registro de industrias de consumidoras de biomasa va a ser clave, porque ahí vamos a tener de manera oficial el consumo de biomasa. Si bien, como bien vos lo decías, tenemos estudios que se hicieron en un año, en otro año, no es algo que tenemos de manera oficial todos los años. No, hay ¿verdad? mucha gente se resiste a dar su información, ¿no? Exacto, entonces, si se crea este registro va a ser súper importante, primero porque va a ser información oficial del gobierno, va a ser información que la vamos a tener todos los años y en base a eso nosotros podemos ir planificando, porque como bien lo decís vos, para que esto se pueda ir haciendo de una manera mucho más sostenible y de una manera de que sea la menor burocracia posible, ¿verdad? Porque sabemos que la biomasa es uno de los productos que, si bien es un producto que tiene una alta demanda, comparado, por ejemplo, con madera laminada o con madera para la construcción,
el margen es muy bajo. Entonces, cuando mayor burocracia nosotros le adherimos al proceso de certificación, evidentemente el margen de ganancia, principalmente del dueño de la plantación, disminuye. Entonces, el primer paso es la creación por parte del Viceministerio de Minas y Energía de las industrias que consumen biomasa, para saber exactamente ese volumen, cuáles son las industrias, dónde se encuentran, y nosotros de esa manera poder ver y hacer un relevamiento de información también de dónde, qué hay alrededor de esas industrias, dónde están las Sí, plantaciones. hoy hay tecnología suficiente para esto, claro. ¿no? O sea, para hacer la trazabilidad de dónde viene, hacia dónde va o Claro. dónde debería ir. Eso Claro, no, hay o no hay no hay que plantaciones. complicarse mucho con esto, porque si Exacto. no realmente va a tener un sobrecosto y ahí Y las nadie quiere esto. documentaciones están, a ver, las documentaciones están para transportar madera que proviene de planes de uso de la tierra o planes de manejo forestal. Están las guías forestales, que para obtener las guías se presentan o los planes de uso o los planes de manejo forestal, que pasan por un análisis minucioso en la Dirección General de Manejo de Recursos Forestales. Se presenta un inventario forestal, se aprueba un volumen de madera, y eso, las guías se van extrayendo de acuerdo al volumen. De hecho, nosotros hoy en día también estamos fiscalizando en el proceso en que se hace la ejecución de los planes. Y para las plantaciones forestales está el registro de las plantaciones forestales, que se hace aquí en el Infona también, que nosotros hacemos la fiscalización, la primera vez, el primer registro, y luego cuando se hacen los raleos o la tala rasa, que van nuestros funcionarios al campo. Entonces, las documentaciones ya existen, tenemos la tecnología, incluso tenemos los portales, está todo georreferenciado. Entonces, muchas documentaciones o muchos procesos, digamos, no debería haber, ¿verdad? No debería ser difícil implementar eso. Yo creo que todo lo que nos pone, yo siempre digo, ley pareja, nadie se queja, ¿no? Porque hoy nosotros realmente en el negocio de la biomasa nosotros tenemos un abismo muy grande de precios, ¿no? O sea, para darte números así muy Claro, al vuelo. Tenés el mercado negro que se da en cualquier negocio, ya sea carne, soja, madera. Evidentemente, el que no está registrado, el que está trabajando al margen de la ley, que no factura, que su industria no está registrada, evidentemente puede vender un producto mucho más no atiende barato. los encargos sociales y todo Claro, eso. no paga IPS, que esto, que lo otro, evidentemente puede vender su producto mucho más barato de aquella industria que sí está formalizada. Ahora sí, yo creo que tenemos los mecanismos para controlar eso, sí ya existen, está georreferenciado, existe la tecnología, entonces no hay ese recargo hoy en día sobre el productor. Pero sí, el primer paso que tenemos que dar primero es ver esa población, el consumo que hay, sí. Y ahí empezar a trabajar en planes de acuerdo a esos clústeres, porque ahí evidentemente se van a armar esos clústeres de consumo de biomasa, y empezar a trabajar como lo hicimos, por ejemplo, en Tobatí, con pequeños, medianos y grandes productores, porque también muchas empresas que secan granos, de hecho ellos mismos ya están entrando en el negocio de plantaciones forestales, Claro, para producir biomasa. Eso fue algo que hice muchísimo, que el sojero Sí. que allá ya, con las máquinas cada vez más grandes, en un pendiente mayor, en una esquinita, no logra, o sea, no es que no logra, pero queda un poco contramano hacer plantación de soja, Claro. maíz. Entonces, mete arbolitos y finalmente tiene ahí su leña muy cerca de su consumo, ¿no? Qué interesante, por lo menos, porque nuestra perspectiva siempre, y esto valoro mucho de tu gestión, es de primero embarcar la tecnología, porque hoy ella tiene que ayudar al sector, Totalmente, tiene que ayudar sí. al sector. Por el otro lado, de buscar las normativas claras para todos, que sean simplificadas, porque eso va a ayudar mucho, ¿no? No podemos complicarnos. O sea, el Estado no tiene que inflarse cada vez más, ¿no? Y porque no va a lograr, ¿no? Incluso esa pregunta un poquito más para adelante, pero no quiero olvidarme, ¿no? Para saber si estamos preparados para 1.200.000 hectáreas de reforestación, ¿no? Pero antes de entrar en esto, recientemente lanzaron, no sé si es el término, el tema de las políticas forestales. Si nos puedes hablar un poco más, yo creo que hay mucha gente que quiere entender de qué se trata, cómo está enfocado esto, o sea. Sí. Bueno, todavía no oficializamos, pero es el borrador de la Política Forestal Nacional.
esperamos que sea la primera política forestal nacional oficial del Paraguay durante varios años, ya desde la década del 90, cuando el Infona era todavía el servicio forestal. Se trabajaron, se hicieron varias iniciativas, pero nunca se oficializó, quedaron estas políticas en borradores. Entonces, un poco lo que nosotros, cuando yo entro acá en el 2018, lo primero que digo es, bueno, nosotros necesitamos una hoja de ruta. ¿Qué queremos? ¿Cómo le vemos a Paraguay de acá a 10 años en el sector forestal? No solamente en plantaciones forestales. ¿Qué vemos nuestro bosque nativo? ¿Qué esperamos con nuestro bosque nativo? Y bueno, desde el 2021 que somos también autoridad de aplicación de la Ley de Manejo Integral de Fuego. Tenemos esos 3 ámbitos en donde nosotros tenemos que poner unas pautas y tenemos que decir qué es lo que nosotros esperamos y pensar también un poco a largo plazo, pensar en políticas de Estado y no en políticas de gobierno. Y más aún en el sector forestal. Que el sector forestal, una plantación no dura un periodo de gobierno. Un ciclo de plantación dura un gobierno y medio, ¿verdad? Entonces... Lo siempre digo cuando se habla de pesquisa forestal, el pesquisador normalmente se muere antes, ¿no? Investigación, no muy trágico, ¿verdad? Pero algo parecido, ¿no? Entonces, evidentemente... Hay que hacer algo para perpetuar. Más que nunca, cuando hablamos del sector forestal, tenemos que hablar de políticas de Estado. Entonces, lo primero que me di cuenta es que nos faltaba información. Clave. Datos que puedan medirse de un año a otro. Es decir, si tengo un mapa del 2018, el mapa del 2019 tengo que hacer con el mismo tipo de imagen, con la misma metodología, con la misma metodología para hacer la evaluación de exactitud temática, entonces puedo comparar para dar continuidad, uno con el otro. Capacidad instalada en la institución, que es algo que estamos tratando justamente de dejar. Realmente eso tengo que decir que estoy muy orgullosa de la institución que estoy dejando, realmente muy contenta. El equipo que se armó dentro de la institución es fantástico, porque también la idea era construir institucionalidad. Yo creo que construir institucionalidad es parte de generar políticas públicas a largo plazo, porque es clave, ¿verdad? O sea, las autoridades pasamos, ¿verdad? Pero la institucionalidad queda, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la política pública del Paraguay que más se mantuvo en el tiempo? La macroeconómica. Fíjate cuáles son las instituciones que manejan la macroeconomía, el BCP, el MEF. Tenés personas capacitadas, tenés institucionalidad, y tuvieron muchísimos ministros y muchísimos presidentes, pero la institucionalidad, se mantuvo. La capacidad instalada se mantuvo, ¿verdad? Entonces, ese también fue uno de mis, sigue siendo uno de mis objetivos, generar esa capacidad instalada y generar esa institucionalidad, ¿verdad? Para que esta política pública realmente se mantenga gobierno tras gobierno. Bueno, lo que buscamos justamente con esta política forestal es poder decir, no buscar un número y decir áreas plantadas, porque eso no depende del Estado, netamente, no depende netamente del sector privado, depende de las acciones de ambos y de caminar juntos. Pero sí decir, queremos desarrollar el sector de plantaciones forestales, queremos industrializar el sector forestal, queremos que Paraguay sea un exportador de productos con valor agregado del sector forestal, queremos que Paraguay maneje sosteniblemente sus bosques, utilice tecnología para monitorear los bosques, queremos que Paraguay le haga la contra al fuego, queremos que Paraguay utilice la tecnología, alertas tempranas, tanto para defenderse de los incendios forestales como también para detener el cambio de uso de suelo ilegal, ¿verdad? Eso es lo que nosotros buscamos con la política. Tenemos 7 ejes transversales a todas esas líneas de acción, ¿verdad? Una de ellas es justamente la formación y educación en el sector forestal, mano de obra en el sector forestal, que vemos que, bueno, hoy gracias a Dios yo le veo a todos los forestales trabajando, a todos los forestales. Estamos buscando por todos lados siempre. Se está buscando muchísimos ingenieros forestales. Entonces es un sector que tenemos que potenciar desde los mandos medios hasta los másters, hasta los doctores, no solamente forestales, ¿verdad? Porque eso es algo que hablábamos con el equipo y por eso es lo importante también de tener un buen equipo y que te dé diferentes visiones. Porque me decía nuestra directora de planificación, que vos le conocés, Antonella, me decía, no son solamente forestales, me dice. Vos acá necesitas ingenieros industriales que entiendan sobre industria forestal, me decía.
necesitas economistas que Que entiendan el ciclo de los proyectos entiende el forestales. negocio, porque O sea, son muchas otras carreras más también que necesitamos que se vayan desarrollando enfocadas hacia el sector forestal. Entonces, es también un momento fascinante porque es estar en ese inicio del proceso de crecimiento del sector forestal y en donde uno dice, hay todo por hacer, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos justamente con esta política es un poco ordenar todas esas ramas que las tenemos, que necesidades. trabajamos las necesidades justamente que fuimos identificando, visitamos varias industrias, eh, socializamos esto con el sector privado, el sector público, comunidades indígenas, pequeños, medianos, grandes productores, recibimos muchísimos comentarios. Ahora justamente estamos en proceso de revisar estos comentarios, agregarlos, estamos contestando también los comentarios. La idea es tener algo bien robusto y luego presentarle al presidente y si Dios quiere sacar esta política vía decreto y va a ser nuestra primera política forestal nacional y lo que esperamos es que esto sea una política a largo plazo, ¿verdad? Y que esto por sobre todo genere institucionalidad y por sobre todo entender que la política no es del Infona, no es solamente del Infona, es del sector privado, es del MIC, es del MEF, es del MADES, es del MAC, es de la Presidencia de la República. Es una política que evidentemente tiene acciones que se tienen que dar desde los municipios, desde otras instituciones, ¿verdad? Porque hay muchas acciones que se tienen que dar para que el sector realmente pueda seguir adelante, ¿verdad? Hablábamos hace poco con el ministro de Educación, justamente para ver cómo desde los colegios nosotros ya podemos empezar a hablar sobre el sector forestal también, Sí, ¿verdad? para que se críe ya Y el entusiasmo por uno de los puntos también que son claves dentro de la política es el tema de la investigación en el sector forestal, ¿verdad? También eso es un punto donde el sector público está en deuda con el sector Sí, porque privado. el sector privado hace algo, pero cuesta, como yo dije antes, Sí. ¿no? Siempre cuando hablamos Lleva su tiempo, lleva su presupuesto Así y mismo algo, y bueno, es una problemática que tenemos hoy en el Chaco justamente con el tema de biomasa, ¿verdad? Si bien en el Chaco tenemos permitido el cambio de uso de suelo, tenemos permitido el plan de manejo forestal, tenemos la documentación de transporte de los productos, ¿qué pasa cuando nosotros tengamos que hacer plantaciones forestales en el Chaco? Hasta ahora no se encontró que todavía. vamos a plantar con éxito. Claro, ¿qué vamos a plantar? ¿Qué especie vamos a plantar Así en el es. Chaco de rápido crecimiento? Hasta ahora, bueno, el ingeniero Dante estaba haciendo algunos ensayos en su momento. Nosotros hicimos algunas Ustedes cosas, estuvieron- las colonias menonitas Sí. hicieron, hay varias cosas, Se pero están desconectadas un poco. Exacto, pero se están haciendo esfuerzos para hacer estos ensayos, estas investigaciones, pero bien lo decías vos, en el sector forestal lleva su tiempo hacer estas investigaciones, no son investigaciones que se hacen en 3 meses, un año, lleva por lo menos 20, 30 años encontrar, y cuando terminas ya salieron 100 clones nuevos otra vez. ¿verdad? Entonces, llevan su tiempo, pero justamente una de las líneas muy importantes dentro de la política justamente es la investigación. Qué bueno, ingeniera. Yo creo que si tomamos y no miramos el reloj, yo creo que vamos a pasar el día hablando porque yo creo que acá si tenemos algo en común es la pasión por el sector. Pero me alegra muchísimo que estas cosas están encaminadas. Yo creo que la última pregunta que tenía, de las muchas más que me quisiera hacer, pero vamos a hacer justicia al tiempo. Y la pregunta que siempre me hago, porque si yo miro Paraguay y miro el universo forestal paraguayo de las en torno de 5 millones de hectáreas que tenemos hoy de tierras subutilizadas con vocación forestal, yo veo de aquí para adelante, ¿no? Un espacio para 3 industrias de celulosa para crecer aún más la demanda de biomasa. Nuestra industria que se está modernizando, que también hablamos de las 400.000 hectáreas para biomasa, pero nuestra industria de madera sólida debería por lo menos consumir unas 200.000 hectáreas en su ciclo, ¿no? Eso empujaría el Paraguay a unas 600.000 hectáreas de reforestación solo para atender el mercado existente local, ¿no? Si a eso sumamos las industrias de celulosa, o por qué no pensar, acá no tenemos MDF, yo creo que nuestra balanza comercial es negativa por todo el MDF que entra al país. No tenemos fábrica de pellets, que sería la manera de llegar con biomasa. Todo el árbol. Claro, y que llegamos a los mercados internacionales, ¿no? Porque hoy
pensar en exportar chips, somos un país mediterráneo, ahí las distancias son importantes, ¿no? Uruguay lo hace, Brasil lo hace, ojalá que logramos estructurar eso, que Paraguay lo logre también, pero es bastante difícil, ¿no? Por las cuestiones logísticas, ¿no? Pero según tu visión, ¿qué más falta para que llegamos realmente a ese 1.200.000, 1.400.000 hectáreas que sabemos que podemos, ¿no? Yo creo que el sector de servicios creció muchísimo. Viveros clonales ahora creo que no sé, son 11, 12, ya perdí la cuenta, ¿no? Pero son varios y todos trabajando, se enfocando en traer buena producción, de realmente que nos falte plantitas en el campo. Hasta los que nos provisionan químicos, ¿no? O sea, toda la parte de fertilizantes, herbicidas y eso, están acompañando el proceso forestal, ¿no? Entonces yo creo que estamos para llegar a las 150.000 hectáreas al año, ¿no? Y que vayamos repitiendo eso durante 10 años consecutivos. ¿Qué sería la cereza de la torta ahí para decir, bueno, podemos cantar cumpleaños feliz? Sí. Bueno, mira, yo creo que el mayor desafío que tiene hoy el sector forestal y de hecho fue algo que se repitió en varias de las conversaciones que nosotros tuvimos con diferentes tipos de productores. Y evidentemente hay cosas que mejorar internamente, pero que estamos en ese proceso de acceso al crédito, cuestiones como esas, pero que son cosas que a corto plazo ya lo estamos mejorando, una cuestión de acercarnos unos a otros y demás. Pero algo que sí ya está en proceso a través justamente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Comisión de Logística es justamente eso, logística, ¿verdad? Es clave, es algo que es un desafío que creo que surgió en todos los conversatorios que tuvimos, no solamente logística terrestre, sino que también logística fluvial, ¿verdad? Tener un río navegable los 365 días del año, como bien sabes, las industrias grandes como la de celulosa, las laminadoras, si quieren trabajar por encima del 80-90% de su capacidad instalada, tienen que trabajar 24 horas, no pueden parar, entonces por cuestiones logísticas mucho menos, ¿verdad? Entonces son cuestiones que básicamente tenemos que empezar a trabajar ya, ¿verdad? Es un desafío que creo yo que se repitió varias veces en las diferentes conversaciones y se están teniendo en cuenta. De hecho, ya hay planes de mejoramientos de ruta en la zona de Concepción, San Pedro, justamente coincide un poquitito también con los clústeres de desarrollo forestal que nosotros estamos viendo. Pero es uno de los mayores desafíos, digamos, que tenemos. Pues tenemos desafíos, pero son desafíos que yo creo que vamos a ir superando a corto plazo. Y lo decías vos, hace 20 años atrás, la cadena de valor del sector forestal no se completaba. Sí, no, se estaba desapareciendo. Y el sector forestal, como bien lo decías vos, no había una persona que podía decir, yo me dedico a ser forestal. Yo me dedico. Hoy, sin embargo, la cadena de valor del sector forestal está completísima. Tenemos empresas que ofrecen servicios de cosecha, de plantaciones, transporte especializado de productos forestales. O sea, hoy en día tenemos camiones especializados solo para transportar rollos. Con varias representaciones. Nosotros tenemos una que es Lockset para cosecha, Harvester, Forward, ¿no? O sea, de las 5 principales que están en América del Sur, las 5 están en Paraguay, o sea, ¿no? Con sus representantes, con sus eso hace 10, trabajos. 15 años atrás Era impensable, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy optimista con esta segunda oportunidad que estamos teniendo en el sector forestal. Sí es un proceso lento. Yo creo que en general, evidentemente, es un sector que lleva su tiempo, pero creo que es ese primer ciclo. Una vez que nosotros superemos ese primer ciclo de plantaciones, es un negocio que se va a ir dando por sí solo. Y en este proceso creo que todos tenemos una gran responsabilidad, tanto del sector público como del sector privado. Creo que la gran responsabilidad y un poco la presión que siento desde el sector público es justamente eso, generar esa institucionalidad, ponernos a la altura del desafío que tenemos hoy del sector privado, porque esa es la realidad. El que está llevando hoy en día el corazón del sector forestal hoy es el sector privado. Y como institución tenemos que ponernos a la altura de eso, usar tecnología,
Te decía yo lo de la investigación, mejorar la investigación que tenemos en el sector forestal, enfocar a lo que realmente el sector privado necesita, ¿verdad? Trabajar en conjunto por ese lado, pero generar esa institucionalidad para que el sector se mantenga y que podamos siempre estar trabajando juntos en la misma sintonía, ¿verdad? Pero yo estoy convencida y estoy muy con una idea muy positiva de que Paraguay realmente esta vez no va a perder esta oportunidad de potenciar el sector forestal, porque es un sector que no solo va a cambiar la economía de nuestro país, sino que va a cambiar la calidad de vida de la gente, va a desarrollar la sociedad y nos va a dar un vuelco impresionante para bien, ¿verdad? Sí, yo siempre digo que nuestro sector él es menos vulnerable a las cuestiones climáticas Totalmente. o también como era antiguamente el tema de la aftosa, que por suerte hoy ya estamos, vamos a decir así, estamos libres de esta problemática, pero un año malo para la agricultura, un año malo para la ganadería significaba un producto, exactamente, exactamente, el crecimiento de Paraguay, o sea, malo, ¿no? Y yo creo que el sector forestal, por esa estabilidad que tiene y también las oscilaciones de los precios internacionales, tampoco no es tan acentuado como suele ser en otros segmentos, ¿no? Pero ingeniera, realmente una gran satisfacción, yo te puedo decir desde el sector privado que nosotros nunca nos sentimos tan acompañados de la institución que vos llevas en adelante, ¿ok? Esto se siente no solo en todos los sectores, ¿no? O sea, afuera la gente se siente acompañado hoy por el Infona. Y también es una gran satisfacción, y vos sabés la cantidad de veces que vine a golpear tu puerta para recibir visitas internacionales, inversores que vienen y no espero ni salir del predio aquí para empezar a decir, che, mira un poco, qué fantástico que tengan una persona tan lúcida, tan enérgica, con tanta energía por adelante, joven, mujer. Entonces, no sé más si tan joven, pero bueno. no, no hablamos de esto, pero ingeniera, realmente muchísimas gracias. También de nuestro lado, sabes que puedes contar siempre con nuestro apoyo. Estamos también desde por lo menos desde EFISA, y tengo certeza de gran parte del sector privado te está acompañando en esa trayectoria, y yo creo que tenemos un lindo camino para adelante, como se está iniciando, y yo creo que realmente vamos a lograr. Y nunca se escuchó hablar tanto del sector cuanto se está hablando ahora. Entonces eso yo creo que tanto nacionalmente, o sea, como internacionalmente. Entonces, ingeniera, muchísimas gracias por este tiempo. No sé si quiere dejar algunas últimas palabras. Sí, no, antes que nada, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, una vez más felicitarte por esto que estás haciendo, porque sé que es un esfuerzo extra que haces, aparte de todas las actividades que La estás gente me dice adelante. que estoy volviendo periodista, ¿no? Sí, Pero no es yo esto. creo que te queda bien, te queda muy bien, la verdad. Porque realmente es tan importante que la gente pueda conocer este sector. Es un sector maravilloso, es un sector que tiene un impacto social tremendo. Así que les invito también a todas aquellas personas que no están en el sector, ¿verdad? Que lo conozcan a través de las diferentes empresas que están en el sector forestal. Les invito a que entren también a conocer la página web del Infona. Tenemos mucha información dinámica, portales con mucha información sobre bosques, plantaciones forestales, cuáles las oportunidades que hay y que hay en nuestro país. Y bueno, realmente, Inge, yo me siento muy privilegiada de estar en este momento de la historia del sector forestal en nuestro país. Me siento muy privilegiada y con una responsabilidad enorme y que creo que es lo que todos sentimos, lo que estamos hoy en el sector forestal, ¿verdad? Una gran responsabilidad de estar en este momento. Pero bueno, a la vez es una oportunidad tremenda de justamente poder generar esas políticas públicas que trasciendan en el tiempo y el día de mañana poder decir, bueno, gracias a esto hoy tuvimos este impacto tan positivo en la sociedad, en la economía y en el sector, ¿verdad? Yo eso siempre quiero recalcar que yo elegí esta carrera por eso, ¿verdad? Porque aparte de ser una apasionada y básicamente ser una tradición familiar, ¿verdad? El sector forestal es un sector que genera un impacto social demasiado grande. Es algo que realmente puede generar un impacto tremendo
si bien desde la institución muchas veces yo siempre le digo al equipo, no es que nosotros nos vamos y entregamos algo material, sino que nuestro trabajo es más generar políticas públicas, trabajar con otras instituciones para, no sé, por ejemplo, veníamos trabajando con el BNF para generar... Despejar el camino para que se haga. Etcétera, etcétera. No esperen entregar cosas materiales, ¿verdad? Muchas veces no se siente como algo... tangible. Tangible, son cosas muy intangibles de repente, pero con el tiempo uno de repente se va dando cuenta del impacto que tienen esas cosas y es tremendo. Así que para mí es un privilegio poder estar acá y te decía yo de los equipos también. Yo sé que dentro del sector privado hay un gran equipo que me apoya, se nota todo el tiempo y es demasiado importante también tener esa consonancia para poder trabajar sector público y privado, fundamental para que una política, sea cual sea el sector, se lleve adelante y por sobre todo prevalezca en el tiempo, ¿verdad? Discrepancias pueden existir, tiene que existir, pero lo importante es entender lo que es mejor para el país, para el desarrollo del sector. Entonces, ingeniera, muchísimas gracias, realmente fue una gran satisfacción. Hoy estuvimos en el Instituto Forestal Nacional con este conversatorio fantástico con la ingeniera Cristina Goralesque, que realmente está escribiendo una linda historia dentro de esta institución. Y por seguro, con los años en adelante, siempre nos vamos a acordar de una ingeniera joven que empezó en esa institución y realmente está haciendo historia. Entonces, fantástico. Ojalá que esta conversación siga en adelante en algún otro momento. Muchas gracias, Inge. Un gusto.